Hola, ¿cómo están? Yo soy Sebastián y hoy en el video de Ciencias 4 vamos a seguir con el tema de las células. Ya vimos cuáles eran los organismos pluricelulares, los organismos unicelulares, vimos las células procariotas, eucariotas y vimos que estas células estaban compuestas por distintos organelos. Hoy vamos a ver la función de cada uno de esos organelos. Entonces, ¿qué es un organelo? Un organelo son todas las unidades o componentes celulares que se encuentran en el citoplasma y que están especializados en una determinada función. Es decir, son todas esas estructuras que están dentro de la célula y cada una realiza una función específica para que toda la célula pueda realizar las funciones básicas que ya vimos, como la nutrición, la reproducción y la función de relación. Primero habíamos visto las células procariotas, que eran las células más simples. Podríamos decir que las células procariotas son tan simples que no tienen organelos, pero incluso dentro de ellas hay ciertas estructuras que tienen determinadas funciones y si gracias a ellas la célula es capaz de realizar esas funciones básicas. Entonces ya habíamos visto que la célula procariota tiene un nucleoide. Este nucleoide, que era la masa morada, es el que almacena todo el material genético. Y este material genético es el que va a estar en las futuras células después de que ésta se reproduzca. Esta célula también está compuesta por una membrana plasmática y la función de esta membrana es transportar los nutrientes hacia su interior y expulsar las sustancias tóxicas fuera de la célula. Adicional a eso, habíamos visto que esta célula en su interior tenía este líquido verde que era el citoplasma. La función principal del citoplasma es contener los organelos celulares y permitir su movimiento. Dentro de esas estructuras que hay dentro de las células procariotas, tenemos los ribosomas. La función de los ribosomas es la producción de las proteínas en los seres vivos. Entonces, gracias a estos ribosomas que se encuentran embebidos aquí en el citoplasma, se producen las diferentes proteínas. Ahora podemos ver las células eucariotas. Dentro de las células eucariotas habíamos visto la célula animal y la célula vegetal. Entonces primero vamos a ver los organelos que hay en la célula animal, que de hecho aquí en esta imagen las podemos apreciar. Una célula eucariota animal tiene membrana celular, núcleo, nucleoide, vacuolas, lisosomas, citoplasmas, mitocondrias, aparato de Golgi y retículo endoplasmático. Entonces empecemos acá por el núcleo. Similar al núcleo de la célula procariota, el núcleo de la célula procariota, este núcleo contiene el material genético o el ADN y desde allí se dirigen todas las funciones celulares. El nucleolo es una parte dentro de ese núcleo y allí se elaboran los rizosomas, que como ya vimos en la célula procariota son los que fabrican las proteínas. Dentro de esta célula eucariota animal también tenemos el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi es una red de canales donde se empaquetan y se transportan las proteínas por toda la célula. Este transporte también puede ser por fuera de la célula, puede ser al momento de que ésta se reproduzca o para desechar algo. También tenemos los lisosomas. Y los lisosomas son vesículas donde se realiza la digestión celular. Es decir, estas lisosomas son como unas burbujas que llevan unas enzimas y se produce una reacción química. Esta reacción química ayuda a degradar los componentes. Es por eso cuando decimos que se encarga de digerir los alimentos. Dentro de la célula eucariota animal también tenemos mitocondrias y vacuolas. Las mitocondrias son las responsables de la respiración. Realizan reacciones químicas para generar energía. Esta energía y estas reacciones químicas se hacen a partir del oxígeno que nosotros respiramos. Entonces es como ese oxígeno pasa por unas reacciones químicas y se transforma en energía. Energía que le sirve a la célula para realizar todas las funciones que tiene que hacer. Las vacuolas son vesículas llenas de sustancia de reserva o de desechos. La función principal de la vacuola es almacenamiento, son burbujas. Y en estas pueden tener desechos o pueden tener material para reserva. Pueden almacenar proteínas, lípidos, por ejemplo.
Y estas proteínas y lípidos pueden ser para futuras células cuando haya un proceso de reproducción. También tenemos retículo endoplasmático y el citoesqueleto. El retículo endoplasmático es esa red de canales donde se fabrican lípidos. También se pueden fabricar proteínas y se transportan por toda la célula. Es similar al aparato de Golgi. El citoesqueleto es la estructura que permite mantener en forma la forma de la célula y la organización. Es decir, es como el esqueleto de la célula y mantiene la organización de los organelos. Si la célula necesita moverse, el citoesqueleto se encarga de que los organelos estén ubicados donde tienen que estar y se mueva al igual que ella. Y al igual que la célula que habíamos visto anterior, la procariota, vemos que esta célula también tiene citoplasma y tiene ribosomas. Entonces, recordemos que la función del citoplasma es contener los organelos y permitir su movimiento, y la función de los ribosomas es la producción de las proteínas. En este caso, recordemos que la producción de estas proteínas se hace aquí en el nucleolo, que es dentro del núcleo. Ahora vamos a ver las células eucariotas, las células vegetales. Hay similaridad en los organelos, prácticamente son los mismos, pero la célula vegetal tiene unos especiales. De todas maneras, vamos a repetirlos a modo de repaso y para que quede un poco más claro. Entonces, decimos que la célula vegetal tiene nucleolo y nucleolo, al igual que la célula animal. Entonces, en el núcleo es donde se almacena el material genético, el ADN, y desde allí se dirigen todas las funciones celulares. El nucleolo, habíamos dicho que era una parte, un área, una región dentro del núcleo, que es donde se producen los ribosomas. También tienen mitocondrias y tienen vacuolas. Las mitocondrias habíamos dicho que son las responsables de la respiración. Realizan reacciones químicas para generar energía. Aquí en el caso de las células vegetales, habíamos dicho anteriormente que esas reacciones químicas se hacían a partir del oxígeno que nosotros respirábamos. Es importante recordar aquí ahora que las plantas respiran CO2, dióxido de carbono, y expulsan oxígeno. Entonces podríamos decir que estas reacciones químicas se hacen a partir del dióxido de carbono que ellas respiran. Las vacuolas, habíamos dicho que era almacenamiento, que son esas vesículas, esas burbujas llenas de sustancia para reserva de desechos. En la célula vegetal las vacuolas son mucho más grandes. Como podemos ver aquí en el dibujo, la vacuola es este pedacito azul que es muchísimo más grande, y podemos decir que llega a ocupar un 70 o un 90% de la célula, o sea, es bastante. Las células vegetales también tienen retículo endoplasmático y citoesqueleto. Entonces recordemos que el retículo endoplasmático son esa red de canales donde se fabrican lípidos, que también se pueden fabricar proteínas, y estos lípidos y proteínas se transportan por toda la célula. El citoesqueleto habíamos dicho que era el esqueleto, esa estructura que le da forma a la célula y que permite la organización de los organelos. La célula vegetal también tiene el aparato de Golgi, que similar al retículo endoplasmático es una red de canales donde se empaquetan las proteínas y se transportan por toda la célula. Este transporte también puede ser hacia afuera de la célula. Y los lisosomas, que son esas vesículas donde se realiza la digestión celular, que son esas enzimas que producen reacciones químicas para degradar algunos componentes orgánicos. Y al igual que las anteriores, la célula vegetal también tiene el citoplasma, que es ese líquido gelatinoso donde están todos los organelos, y su principal función es contenerlos y permitir que se muevan. Los ribosomas, al igual que en la célula animal, se producen en el nucleolo y producen las proteínas. La diferencia entre la célula vegetal y la célula animal es que la célula vegetal tiene pared celular y tiene cloroplastos. La pared celular es una capa que brinda protección. Tiene una composición diferente a la pared celular de las células procariotas. Esta pared celular no la vemos presente en la célula animal, por lo que podríamos decir que esa capa hace que sea un poco más rígida. Y están los cloroplastos.
La función de los cloroplastos es realizar la fotosíntesis, que es esa conversión de energía. Esta fotosíntesis se realiza gracias a la clorofila que está dentro de este organelo. La clorofila es ese pigmento verde que pues le da el color a las plantas. Y esa conservación de energía es prácticamente esa captación de luz solar y la transformación en energía para que la célula pueda realizar sus demás funciones. Y como habíamos visto, la célula animal y la célula vegetal tienen organelos muy parecidos, pero es prácticamente los mismos, excepto en algunos casos. Aquí en esta imagen podemos ver los organelos que comparten. Entonces tenemos que ambas células tienen el núcleo, donde está el material genético, ambas tienen nucleolo, que es donde se fabrican los ribosomas, ambas tienen reticulio endoplasmático rugoso y reticulio endoplasmático liso. Recordemos que estos son una red de canales. Ambas tienen un citoesqueleto, que es lo que les da forma, es prácticamente el esqueleto, lo que mantiene todo organizado. Ambas tienen una membrana plasmática que brinda protección. Ambas tienen lisosomas, que habíamos dicho que ayudan en la digestión celular. Ambos tienen complejo de Golgi o aparato de Golgi, que habíamos dicho que también eran otra red de canales. Ambas tienen mitocondrias, que son fundamentales para la respiración de la célula. Ambas tienen citoplasma, que es ese líquido gelatinoso donde están embebidos todos los organelos. Ambas tienen peroxisomas, que son enzimas que ayudan a degradar componentes orgánicos. Y ambas tienen ribosomas, que habíamos dicho que son los que se encargan de la producción de proteínas. En el caso de la célula animal vemos que aparte tiene centriolos y tiene vacuolas. Los centriolos son unos organelos especializados o su función se ve principalmente en la reproducción. Y las vacuolas vemos que tienen un tamaño diferente al de la célula vegetal, pero la función es la misma, es almacenamiento. En la célula vegetal vemos la gran vacuola central. Habíamos dicho que esta vacuola, que prácticamente es una burbuja de almacenamiento que podría ser de desechos o podría ser de material de reserva, puede ocupar casi un 70 o un 90% de la célula. Y a diferencia de la célula animal, habíamos dicho que tiene cloroplastos, que son los que hacen posible que haya la fotosíntesis, y tiene una pared celular, que es una capa que le ofrece más resistencia a la célula vegetal. Pues bueno, básicamente estos son en su mayoría los organelos que tienen las células eucariotas. Entonces vamos a ver el taller. Entonces, el primer punto del taller es una sopa de letras. En ella van a encontrar diferentes organelos: núcleo, núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático, membrana celular, citoplasma, ribosomas, aparato de Golgi. Y bueno, los van a señalar. El segundo punto dice: escribe cuál es la función que realiza cada uno de los organelos. Entonces, ¿cuál es la función del ribosoma? Ejemplo, producir proteínas. Algo sencillo. El tercer punto dice: algunos de los organelos del punto número 2 no son parte de la célula procariota. ¿Cuáles son? ¿La célula procariota tiene citoplasma? ¿Sí o no? ¿La célula procariota tiene ribosomas? ¿Será que la célula procariota tiene un aparato de Golgi? Entonces, anotar cuáles no hacen parte de la célula procariota. Y el último punto es aplicando un poco de conocimiento a la vida cotidiana. Muchos de los medicamentos que nos recetan para tratar infecciones son conocidos como antibióticos. Estos tienen la capacidad de romper la membrana celular de las bacterias que nos enferman. ¿Por qué crees que romper la membrana celular es efectivo para matar una bacteria? Entonces ahí es prácticamente una opinión, un concepto que ustedes tienen acerca de por qué es importante que los antibióticos rompan esa membrana de las bacterias. Y eso es todo.
Muchísimas gracias por la atención. Estamos atentos a cualquier inquietud. Pueden ver el video las veces que quieran y pues estaremos atentos. Sigamos aprendiendo juntos.